Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro evento de Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas. Los acompaño desde Estados Unidos, aquí con Andrés Almanza, que nos acompaña desde Bogotá, donde la ciudad está, todo el país está en paro, me parece. Y también dos invitados de lujo, Germán Realpe, CEO de Cloud Seguro, y Manuela Guarnizo, una ingeniera experta en OSINT, trabaja en Cloud Seguro. Antes de comenzar, de verdad, la invitación es a que nos acompañen en un par de semanas, Andrés y Germán y Manuela, tenemos el Tactical Edge, ahí lo ven detrás mío, la peliculita que hice. Ahí está toda la gente lista para entrar al evento, así que la invitación es que nos acompañen, tacticaledge.co. Ya tenemos la agenda programada, muy interesante. Tenemos una persona muy interesante que siempre quería tener, Andrés, Roberto Martínez, el famoso Roberto Martínez de Kaspersky. Siempre lo había querido tener como Ah, invitado en los Tactical vea Edge y pues, por fin va, Buenísimo. lo tenemos, y Roberto buenísimo. es un durísimo y muy me alegra contar con él. De todas maneras, tacticaledge.co, por favor, acompáñenos. Vamos a comenzar este programa, que es un tema muy, pero muy interesante, y es acerca de hacking y OSINT. Hemos conversado acerca de este tema, Andrés, en varias oportunidades, ¿no? Así es. Tema de OSINT. Y aquí pues tenemos dos expertos que nos van a llenar de varias historias de cómo han utilizado OSINT. Acuérdense que este programa es para ustedes, para nosotros y para ustedes. Y cualquier pregunta por ahí por el chat o por el Q&A. Entonces, Germán, Manuela, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto, Edgar, como siempre, estar aquí en Conversando con CISOs. A Andrés también un saludo. Manuela, y no, qué interesante hablar de todos estos temas de OSINT y de inteligencia, que es lo que queremos tratar en esta sesión. Y mira que nos están acompañando de toda Latinoamérica y hasta Europa. Ahí nos Sí. están saludando desde Madrid, España. De nuevo, ese tema de OSINT es muy importante. Manuela, ¿por qué OSINT? ¿Tú por qué te entraste en el mundo de OSINT? ¿Qué te atrajo a eso? Bueno, primero buenas tardes, Edgar, Andrés y Germán. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros aquí acompañándonos. OSIN, ¿por qué me entré en el mundo de OSIN? Digamos que me apasionó el tema de todo lo que es inteligencia, todo lo que es buscar en fuentes públicas, que eso es básicamente OSIN, buscar en fuentes públicas todo lo que tenga que ver con una empresa o con una persona. Es muy interesante todo lo que tú puedes obtener de manera pública en una fuente como lo puede ser pues todo lo de Internet. Es muy interesante ver cómo las personas no tienen un grado de sensibilización en términos de seguridad y publican cosas que lo llevan a uno a obtener un mundo infinito de información. Pero lo que Hmm. te comentaba atrás de entrar a este tema, no es solo buscar, sino saber buscar y saber qué hacer con esa información que se obtiene. Entonces, digamos que el hacer esa conexión, esa inteligencia, el hacer también el tema de conexión con lo que es pentesting, porque pues también voy en términos de pentesting o trabajo en temas de pentesting, esa conexión me pareció algo loco, algo diferente. El tema de ciberinteligencia me pareció algo diferente y algo chévere. Incluso en Europa es un tema que hablan mucho, entonces me agrada saber que hay personas no solo pues de Latinoamérica, sino de Europa, porque es un tema muy, muy amplio que se establece y que podría decir yo que es el foco es allá. Ok. Yo ayer utilicé Google porque es la herramienta que todo el mundo utiliza para hacer OSINT básico y ya al principio lo que uno tenía, ¿no? Google. Y entonces yo llegué e hice el famoso, ¿quién carajo es Edgar Rojas? Y salió un poco de personas, un tipo ahí que estaba muerto. Digo, yo que no me morí. Pero ya no, ya Google no es la única herramienta. ¿Qué herramientas hay allá? Me imagino que hay herramientas gratuitas, hay herramientas que cuesta. ¿Qué hay allá para OSINT? Bueno, primero te quiero, ya que dijiste eso de que entraste ayer a Google a buscarte, ese es un ejercicio chévere. Todas las personas saber, pues, qué aparece de cada uno de nosotros en Internet y si es de nosotros, ¿no? Que cuántos, por ejemplo, Edgar Rojas existen en el mundo. Joder, pucha, un Pero montón. adicional a eso es el hecho de que todos en algún momento hemos hecho sí. Esa parte de voy a stalkear a los amigos de mi pareja, eso es hacer uno sí muy básico y con fines
pues personales, pero eso es uno sí. Herramientas, hay un sinnúmero de herramientas, tanto para temas de instalar como en Kali, que es una herramienta de pentesting de distribución Linux, otras para instalar desde Windows, pero hay una plataforma que se llama OSINT Framework, que es gratuita. Okay. Esa plataforma tiene un sinnúmero de herramientas para cada cosa que tú quieras buscar en un OSINT. Como les decía al comienzo, el OSINT se puede prestar para búsqueda de empresas o búsqueda de personas y hay herramientas para cada cosa. Para una empresa puedes buscar lo que son subdominios, puertos, cabeceras de seguridad, que te da un acercamiento a un reconocimiento y una enumeración de la empresa cuando vas a hacer un tema de pentesting. Por eso te lo hacía con la unión. Y de personas puedes obtener qué redes sociales tienen. Hemos dado, que ahorita más adelante les cuento la historia, con empresas, con personas que dejan público su correo electrónico y enlazamos con qué otros correos o qué otras plataformas tienen. Es chistoso, pero hemos encontrado cuando se hace un perfilamiento en búsquedas de OSINT de personas, hasta las redes sociales en TikTok, Snapchat, el tema del número en Telegram. Entonces es lo chévere y lo chistoso de que, pues lo que te decía, las personas que no tienen sensibilización. Pero eso OSINT Framework es un acercamiento, hay herramientas que son gratuitas, en línea, otras para instalar en Windows o Linux, pero es un acercamiento bastante interesante. Ya cuando uno se mete de cabeza en este mundo de OSINT, de ciberinteligencia, que no es lo mismo, pero se puede decir que van de la mano, pues ya no hay nadie que te saque. Uno se queda ahí. Que salgas. Pero con Andrés discutimos esto a principios del año, final del año pasado, el tema de estafas en Facebook. ¿Te acuerdas, Andrés, que hablamos acerca de una estafa que venía desde España y a varios países europeos hacia Latinoamérica, donde las personas con video y todo parecía y sabían todo acerca de la persona que querían estafar? Todo eso es por medio de OSINT, ¿correcto, Germán? Sí, Estos estafadores hacen su trabajo y utilizan todas estas herramientas a su disposición. lógicamente hay una mezcla entre OSINT y también temas de ingeniería social, pero yo digo algo y es para empezar, y yo creo que ese es un reto, como lo hemos hablado, y es entender que el OSINT parte de un concepto que es inteligencia. Inteligencia, básicamente, que uno lo escucha mucho en temas militares, en temas también de investigación, y realmente el OSINT se desprende de todo el ciclo de la inteligencia. Cuando uno mira, por ejemplo, películas en Estados Unidos, de todo el tema de inteligencia, o cuando mira sobre todo también en Europa, ve cómo la inteligencia lleva hasta temas de guerras. Muchas veces una buena búsqueda de información, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hace unos años cuando Estados Unidos estaba buscando armas químicas en Irak y que no encontró, era porque había personas que estaban haciendo inteligencia, puede ser en OSINT, puede ser en UMIN, puede ser en distintos tipos de fuentes buscando y efectivamente para tomar una decisión. Entonces, lo que hay que entender es que todo lo que tiene que ver con el OSINT es básicamente tomar una decisión, perdón, tomar una decisión y saber también cómo utilizarlo. Lógicamente hay personas que lo utilizan de mala forma porque empiezan a buscar información. Entonces Edgar Rojas como tal, táctica, y empiezan también de pronto a utilizar ingeniería social y pueden llevar a temas de phishing, pero el ciclo de la inteligencia parte del mundo de los SIM y lógicamente como una disciplina como tal. Nosotros entonces como profesionales, consultores que ofrecemos nuestros servicios para hacer el pen testing y todo eso, ¿cómo utilizamos OSINT para hacer ese trabajo? Básicamente, digamos, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando uno mira el tema de seguridad de la información, el pen tester o el hacker ético siempre utiliza una primera fase que se llama enumeración de la primera fase. Empieza a buscar qué encuentra. Entonces empieza, como dice Manuela, va a ser ya sea una prueba de caja gris, una prueba de caja negra, de caja blanca. Bueno, ¿qué encuentra una organización? ¿Qué encuentra una organización? Y entonces empieza a revisar. Entonces, antes digamos, de lanzar su ataque, que lógicamente está en el tema de la ética hacking, pues mira qué encuentra en fuentes públicas de servidores, de dominios, de subdominios de una empresa. Entonces, ahí empieza a hacer los SIM. Pero muchas veces a uno se le olvida como profesional de seguridad, y es que los SIM tiene que partir como un producto de inteligencia. Y ahí está la diferencia en que muchas de las herramientas, como lo dice Manuela, nos pueden dar mucha información, pero ya el analista o el pentester o el profesional de seguridad, pues es el que tiene que empezar a mirar, oiga, ¿eso es cierto? ¿Será que la información que me está dando la puedo corroborar o la puedo validar de alguna forma? Porque ese es el reto de los SIM. Y yo les pongo un caso que me pasó a mí hace unos años. A mí me empezó a gustar mucho el tema de OSINT hace unos 5 años,
cuando le llegó un caso a Cloud Seguro, un caso que dio la vuelta al mundo, y era un muchacho, Diego Gómez, que él decía que había compartió una tesis de internet y lo denunció el autor, pero Diego siempre decía, no, es que esa tesis ya estaba en internet y ya la tenía mucha gente, la habían compartido en internet. Entonces nosotros por medio de OSIN empezamos a buscar, y con un profesional de ciberseguridad muy reconocido aquí en Colombia, Daniel Torres, a encontrar la información, y encontramos que la tesis ya era pública y que ya varias personas la habían compartido en Facebook, en grupos de biología. Entonces yo me dije, oiga, el OSIN es muy potente y el OSIN sirve para esas investigaciones de delitos informáticos. Eso fue hace ya creo que 5 o 6 años como tal, y ganamos el caso de Diego y fue declarado inocente por una de las pruebas, que era encontrar que la tesis ya estaba en internet y que Diego no la cogió, sino que lo que hizo fue replicarla de otras personas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la inteligencia, de alguna forma, sirve para la toma de decisiones. Y ahí es donde hay que partir el tema de los IN. Porque realmente el profesional de ciberseguridad tiene que entender que la inteligencia es estratégica. Hay un libro que les recomiendo mucho, que es de un autor, Sherman Kent, que fue como de los creadores de todo el tema del ciclo de inteligencia, y Sherman dice algo, y es inteligencia estratégica, y él empieza a crear ese ciclo de los SIN, y ese ciclo también de la inteligencia o de la ciberinteligencia. Entonces le dice a uno, mire, uno empieza recolectando información, pero luego en el ciclo lo va bajando a uno, donde tiene que analizar, validar la información y lógicamente también generar un producto con esa información que uno tiene. Entonces, si uno ve realmente los SIN como una parte de la inteligencia, pues lógicamente uno va también a entender que no solamente es utilizar herramientas, como lo dice Manuel, hay muchas, sino también cómo tomo decisiones y cómo valido esa información que me está botando una herramienta. Y yo creo que... Dale, Andrés. Yo creo que tú has mencionado ahí, para mí, 3 cosas claves. Porque en esto estamos en un momento muy álgido con el tema de la desinformación. Uh-huh. Y en la desinformación, o sea, en tu discurso claramente está que lo que nosotros cuando utilizamos esto, porque a mí me preocupa a veces, y digamos que esa es la preocupación global, inclusive con lo que está sucediendo hoy, casos LinkedIn, casos Facebook, que son 2 que a los ojos de los reguladores, por ejemplo, europeos, ahí está la noticia en el Washington Post del lunes, y es, Manuela también dijo algo y lo voy a conectar de una vez, porque aquí vendría una pregunta de reflexión para todos. ¿Es necesario, como dicen los entes reguladores hoy, que ya están exigiéndole a los grandes que por ser información pública no significa que no pueda ser protegida? Porque aquí hay un desafío para todas estas herramientas, que yo pueda recolectar la información y que yo pueda usarla o usufructuarla o hacer como lo que está sucediendo hoy con estos casos, no pone como en aprietos a todo esto. Si yo le pongo como el rigor de recojo, valido, tomo decisiones, pues es una cosa distinta a lo que hacen muchos profesionales que empiezan, no, o sin, y entonces me la llevo para un mercado negro porque es información pública y la puedo vender. ¿Sí? Que ese es el caso LinkedIn y Facebook. De hecho, ambos salieron a hacer sus declaraciones muy formales y muy expeditas en decir, mire, esto no es un ataque, esto es información de perfiles públicos y alguien se tomó la molestia de hacer una recopilar todo y lo vende en el mercado, pues nosotros no podemos hacer nada con la... ¿sí? Claro que los entes reguladores están diciendo, eso está bien, pero la información pública también debe ser protegida. Wow. No, Entonces, tiene un límite, y ese límite lógicamente está el tema de privacidad, el tema de las normas, el tema de las normas de delitos informáticos. Lógicamente, esos límites muchas veces no son tan sencillos de verlos y encontrarlos, porque yo pongo una herramienta como Maltego y me bota todos los dominios y me lo pone en grafos, lógicamente bonito. Entonces muchas veces uno dice, oiga, ¿qué va a hacer uno con esa información? Entonces ahí también hay un tema también de ética del profesional o del analista, como lo queramos llamar, de decir, oiga, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Cómo la va a presentar y cuál va a ser el uso responsable que va a utilizar de esa información, ¿no? Ahí yo quiero decir unas cositas, centrando un poco en lo que dijo Germán y Andrés. El hecho de que esté público no quiere decir que pues cualquiera pueda utilizarlo y además para fines maliciosos. Porque este tema, ahí viene el ejemplo de qué es lo que uno sube a redes sociales, y el hecho de que tú lo subas a tu red social no quiere decir que cualquiera puede utilizarlo. Puedes subir una foto en la que estás con tu familia y todo, pero entonces una persona le gustó y la quiere utilizar para una campaña, tiene que pedir tu autorización, porque el hecho de que tú lo hayas subido no quiere decir que es público.
Pero entonces ahí partimos de otro punto que fue lo que nombró Andrés de Facebook y LinkedIn. Exacto, son datos que pues alguien con fines maliciosos los publicó, los fue y los vendió en el mercado negro, pero entonces aquí es donde yo conecto con el tema de ingeniería social que lo nombraba Germán. Si a ti te llega un correo, por ejemplo, te llega un correo o un mensaje de texto a tu celular con toda esa información sensible que aunque tú la publicaste, si te la mandan en un tema, en un tiempo en el que tú estás viendo que se fugó esa información, pues tú entras como en un tema de susto, pero también una persona que no está sensibilizada a veces ve lo que dice ahí con información tan personal tuya y cae a lo que estén diciendo. Por ejemplo, si dice que se te está bloqueando la red social en la que tienes tal información, pues la persona al ver el mensaje de alerta entra en un tema de bloqueo. Hay un documental que a mí me gusta mucho que se llama Nada es privado, que está en Netflix. Ese lo acerca uno a un tema que uno dice, tal cual, o sea, nada es privado, literalmente, y nosotros nos encargamos de dar toda la información. Una vez decía en una charla que así como nos enseñan a que uno no se debe subir a un carro a un desconocido, porque no nos enseñan qué se debe publicar o qué no se debe publicar, con qué pueden hacer con esa información que nosotros publicamos. Por ejemplo, en temas de una empresa, si obtenemos, como decía Germán, un tema de numeración y reconocimiento, tú puedes obtener correos electrónicos de una empresa. Listo, los obtuviste, pero ¿qué puedes hacer con eso? Ahí es donde viene el tema de inteligencia, ver que el correo electrónico, ver si tiene una misma estructura, ver cuál es el tema del correo electrónico que se puede prestar para un ataque dirigido con un phishing. Ya entramos a validar cómo podemos afectar una organización. Entonces, digamos que ahí vamos enlazando un poquito todo e incluso el tema forense, que era lo que también mencionaba Germán, es el tema de inteligencia, cómo uno puede obtener información para validar. Cuento una historia de nosotros también con un ataque que hubo en una empresa de aquí, que nos llegó de aquí de Colombia, que nos llegó a nosotros a Cloud, donde les hicieron un tema de robo en temas económicos porque suplantaron a la persona con la que se estaba contactando con el tema comercial de la empresa. Claramente, pues la persona no tenía el tema de cultura de seguridad y pues siguió una conversación normal, el tema estaba interactuado, o sea, fue interactuado de la misma forma con la que venía manejando con el proveedor y nada, los atacaron, perdieron un número de plata bastante alto y por medio de los SIM, cuando tú empiezas a hacer la inteligencia, dimos con el nombre de la persona, qué correo electrónico, número de dónde, la persona tenía cuentas bancarias en 2 diferentes bancos, uno en el que se alojaba legítimamente el proveedor, otro totalmente diferente. Entonces empiezas tú a encadenar, ponían direcciones de casas donde supuestamente estaban los bancos, entonces tú empiezas a encadenar y a saber qué hacer con esa información. Se obtuvo mucha más información de la persona. Entonces este tema, como se lo decía al comienzo Andrés, una vez que tú entras no quieres salir por todo lo del alcance que tiene los INCO. Y sobre todo una cosa que dice Manuela que es importante y es que la inteligencia, y ahí se desprende el tema de OSINT, tiene un tema que es las hipótesis, ¿no? Le sirve a uno para generar hipótesis. Realmente lo más importante, pues les digo, el tema muchas veces cuando uno es profesional de ciberseguridad, uno dice, listo, está OSINT, pero muchas veces hay unas gran teorías, y hay hasta unas estrategias y herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se llama el cono de la plausibilidad, donde le dice a uno, oiga, listo, genere hipótesis de lo que puede pasar con la información que uno encuentra. Entonces, no solamente está en utilizar las herramientas, sino yo como genero hipótesis que las puedo probar más adelante. Entonces digo, listo, entonces encontré tal dominio, tal correo electrónico, ¿qué puede pasar? El cómo, el por qué, el para qué se puede generar en ese punto y lógicamente también con eso como también ayudar a evitar riesgos para las empresas o también para que las empresas también traten de mitigar los riesgos, porque ¿qué puede pasar? Hay herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se llama hunter.io que ayuda a encontrar correos electrónicos de una compañía, pero allí entra también la tarea del profesional de ciberseguridad de validar que esa información sea cierta y de crear hipótesis, que es realmente lo que busca la inteligencia, de esa toma de decisiones, sea buenas o sea malas, ¿no? Entonces, como les digo, acá el reto que tenemos los profesionales en ciberseguridad es ver solamente el tema de OSINT, porque hay que reconocer que OSINT se desprende de la inteligencia. Luego viene también una fuente de información que es la ciberinteligencia y ahí también puede llegar también
otra fuente, otro medio para obtener esa información, que es el OSINT, que utiliza las fuentes públicas en ese aspecto. Es OSINT, entonces OSINT debe ser una herramienta que los CISOs deben considerar para identificar amenazas o posibles vectores de amenazas. Yo le diría inteligencia. Los CISOs como tal, los profesionales de ciberseguridad de la información tienen que entender que hoy en día está la inteligencia y la ciberinteligencia. La ciberinteligencia, donde la ciberinteligencia utiliza, por ejemplo, OSINT en ese punto, puede utilizar también UMIN, por ejemplo, que es todo el tema de inteligencia con fuentes humanas, porque muchas veces, listo, uno encuentra en OSINT la información, pero hoy en día también hay fuentes humanas donde uno va de pronto a la calle, pregunta, hace una entrevista. Hoy en día también a nivel, digamos, de Europa y España, hay un profesional muy bueno que trabaja en una organización, ahorita no me recuerdo el nombre, que tiene una herramienta que se llama Teamfolic, que habla también de Virtual UMIN, por ejemplo. Entonces ya hacer inteligencia de fuentes humanas de forma virtual. Tenemos también, por ejemplo, inteligencia de señales como SIGINT, por ejemplo. Entonces ya hay muchas fuentes, pero que todas se desprenden de la inteligencia y ayudan también a encontrar la información. Entonces, el profesional de seguridad tiene que entender que hoy en día hay una figura muy interesante. En Europa pasa mucho, en Estados Unidos también. Es ese analista, es ese profesional que se forma de ciberinteligencia, de hecho, de exactamente. ciberinteligencia. Y lo que te digo, lo que pasa es que en Latinoamérica el analista de inteligencia muchas veces uno lo mira para temas de SOC, de NOC, pero en Europa y en Estados Unidos ya el cada vez más fuerte, tiene una fortaleza ese analista de ciberinteligencia para ayudar también a encontrar riesgos a las empresas, ¿no? Entonces también hoy en día se vuelve una disciplina con mucho campo, sobre todo para los profesionales de ciberseguridad. Yo creo que ahí tú has mencionado, es que a mí me parece que, porque yo creo que Edgar pone un punto importante y es que Germán hace un desplazamiento entre lo que OSINT como herramienta hace, pero a lo que obedece OSINT, que es a una disciplina que es la inteligencia como un instrumento que le puede servir. Digamos que hoy claramente en el sector militar, pues esto no tiene discusión, eso está, ¿sí? Y los especialistas de ciberinteligencia en el sector militar se vienen formando inclusive en la TAM. O sea, eso es indiscutible, eso no hay, si uno va a las fuerzas militares, están plagados de especialistas en ciberinteligencia y se vienen formando más y más y más. Lo que está mencionando aquí Germán es que pone una aproximación al mundo empresarial, ¿sí? Como una nueva rama, fuente, forma en el que un profesional de seguridad se puede desarrollar como parte de su ejercicio dentro de todo este andamiaje de la ciberseguridad, que eso me parece muy interesante, y considerar todas esas variables debajo de la inteligencia, que pueden ser todo ese conjunto de herramientas que pueden estar ahí a la orden del día, pero entendiendo el concepto principal, que es la disciplina de la inteligencia como parte de la estrategia. Sí, porque de acuerdo a mi experiencia en los proyectos que yo he hecho, yo nunca me he encontrado con un grupo de ciberseguridad dentro de una corporación, una organización, que tengan a una persona o un grupo que se enfoquen en este tema de OSINT. Se enfocan en Threat Intelligence para ver y en el SOC y todo eso, pero no es lo mismo, ¿correcto? No, y está pasando, lo que te digo, ya muchas empresas, sobre todo en Europa, aquí en Colombia, en Latinoamérica, ya buscan los analistas de inteligencia para hacerlo, porque hay que entender, como te digo, y es que la historia de todo esto, por ejemplo, hay un profesional que me gusta mucho, que lo recomiendo mucho, que se llama Robert Steele, por ejemplo, que es de los precursores de todos estos temas de OSINT, y él siempre dice algo, y es muchas veces, lo que pasa es que hay dos mundos, por así decirlo, el de la, como lo dice Andrés, el tema de la inteligencia militar, donde está el ciclo como tal. Miren ustedes, países como España que tienen una estrategia de inteligencia fuertísima, con documentos, con una cantidad de cosas que de pronto aportan, digamos, como tal a toda la disciplina. Y también está el tema del de seguridad de la información. El de seguridad de la información, lógicamente, la formación es distinta, la capacidad o la habilidad es distinta, porque muchas veces lo integran a su conocimiento, lo que tú decías, Edgar, por ejemplo, inteligencia de amenazas, también para mirar qué pueden encontrar, si pueden analizar malware o qué pueden revisar como tal. Pero hoy en día esas dos disciplinas muchas veces son distintas en cada uno de ellos, porque la formación del profesional es distinto. Si uno habla con una persona de inteligencia, como lo dice Andrés, del ejército, lógicamente es distinto si uno habla, por ejemplo, con un pentester que utiliza el OSINT como una
fase previa. Entonces, acá el reto en todo esto es cómo ir incorporando todo el tema del proceso de la inteligencia y todo el proceso de OSINT ya como una disciplina que implica un análisis, un ciclo de la inteligencia, un uso de herramientas, un producto, porque miren esto bien importante, un producto de la inteligencia. El producto es el informe que yo puedo crear, que yo siempre le digo a la gente de Close Zero, le digo es, no copiemos de pronto y pongamos lo que nos bota de pronto una herramienta, sino generemos hipótesis, generemos de pronto conclusiones de lo que puede pasar con esa información que encontramos. Entonces ahí empieza a cambiar un poco el ciclo también de OSINT como herramienta, ¿no? Y como parte de la inteligencia. ¿Deberíamos ver OSINT como herramienta o debemos comenzar a verlo como algo estratégico? Es un tema estratégico. Yo, como les digo, si ustedes miran, ese libro que le recomiendo a ustedes, el de Sherman Kent, que básicamente él me va mencionando muchos temas del ciclo de inteligencia y él menciona algo y el libro se llama precisamente Inteligencia Estratégica. Y él dice, cuando uno ve todo este tipo de herramientas como temas estratégicos, la visión va a ser distinta. Entonces, y muchas veces los profesionales de ciberseguridad, y en eso me incluyo, uno se sesga mucho porque hay mucha herramienta. Hay muchas herramientas y Kali Linux, por ejemplo, te da una gran cantidad de herramientas para temas de temas de pen testing, para temas de hacer inteligencia, para temas de hacer OSINT, pero entonces la documentación es vital en todo esto, porque el producto de inteligencia tiene que ser muy fuerte, ¿no? Al punto de lo que les digo a ustedes, miren la importancia muchas veces de los analistas de inteligencia en el sector del Estado, o los que investigan como tal, pues y llegan directamente, no sé si ustedes de pronto se acuerdan tanto de la película Pearl Harbor, por ejemplo, en algún momento hay un extracto de la película que a mí me gusta mucho, que dura 1 minuto 30 y que llega directamente la persona y le dice, oiga, dice el analista, parece ser que de pronto nos van a atacar a nosotros. Sí, es todo bueno, parece. Sí. Parece que nos van a atacar. Entonces dice, si usted quiere que tome yo una decisión y que mueva todo un contingente del ejército por un simple reporte de inteligencia, entonces, y terminan atacándolo. Sí, me acuerdo, esa escena fue para los otros que estamos en el tema de ciberseguridad y hablando de OSINT inteligencia. Esa escena fue muy poderosa. Entonces lo que te digo, entonces de alguna forma pasa lo mismo como tal, porque el analista de inteligencia, con la información que encuentra, lo que tiene que hacer es llevar de pronto un reporte, a un informe, y decirle, mire, encontré esta información, esto de pronto, todos estos correos electrónicos que encontramos de esa organización, de pronto encontré el financiero. El financiero de pronto es el del vector de ataque que utilizaría un cracker o un delincuente informático para acceder. Dígale al financiero que quite esa información. En su experiencia, ¿han visto esa clase de información? ¿Han tenido experiencia con algo similar a esto? Si quieres, Manu, comentar. Yo ahí, hace rato estaba táctico. Entra. No, entra, tú interrumpes eso. Me callo. Sí. No, pero yo no. Aquí la única niña y polla venir. No. No hay problema. Eso es para todos. Aquí. Estaba queriendo decir, antes de decirte como experiencia que hemos encontrado, te iba a decir que hay algo que no es una herramienta que se conoce como la inteligencia de la persuasión, que es el tema de la interacción que hay humano con humano, persona con persona, que puedes traer mucha más información que lo que tú puedes obtener con un sinnúmero de herramientas. Porque lamentablemente esa inteligencia habla, número uno, de esa empatía que tienes que tener con la persona, número dos, que es muy, muy marcada, y yo la pondría como primera incluso, que es una autoridad. Si tú llegas a una empresa X y te generas con un alto cargo, o sea, un alto mando en temas de autoridad, o te generas como el hermano del dueño de la empresa, pues si está la persona de aseo, o está la persona de seguridad, pues por el temor a no perder su puesto de trabajo, toda la información que le pregunten la va a dar. Y es información que yo muchas veces les digo a las empresas, puede que tus sistemas estén muy seguros, pero si te están publicando todo en redes sociales y tú tomas una foto, la persona financiera toma una foto de su pantalla y tiene un papelito pegado con el usuario y la contraseña para acceder al correo electrónico corporativo, pues hasta ahí llega que tengan las superinfraestructuras montada y muy segura. ¿Sí? Y eso nos ha pasado, y vuelvo con el tema de la historia que te contaba anteriormente. Claramente la persona de esa empresa, que era la financiera, para los ciberdelincuentes siempre los más atractivos son los altos mandos administrativos y los que manejan la plata de la empresa.
Claramente tuvieron que haber buscado a la empresa, obtener el correo de ella de manera pública, que eso fue lo que se obtuvo, empezar a hacer un perfilamiento de ella, qué le gusta, dónde va, empezar, si por ejemplo, si ella publicaba todos los lunes que estaba en un Juan Valdez ubicado en tal dirección y sube foto del café que se está tomando, pues si el ciberdelincuente quiere ir al Juan Valdez ubicado en esa dirección, compra el mismo café y se le sienta al lado y a ti también te gusta y empieza un tema de empatía y empieza a hablar con ella, se entera dónde trabaja, los días de horario, confirma que es ella, que es la financiera, pues empieza a hacer un perfilamiento que es más delicado a uno, yo lo veo desde ese contexto, que era lo que te hablaba en términos de docina a las personas, y es donde ya empieza a tener un poco más de riesgo la empresa. No es solo la parte interna o la parte sistemática, sino la parte humana. Yo siempre digo, el eslabón más débil es el ser humano. Entonces a ella pudieron haberle encontrado su correo electrónico público, ver que era la financiera y empezar a interactuar con ella. Si anteriormente tuvieron un acercamiento físico y se dieron cuenta que en términos de seguridad es una persona que va soltando información sin ningún problema, ahí se aplica el tema de las mamás que dicen que ya están viejitas porque llegan a un lugar X y empiezan a hablar con las personas que están a los lados de la fila y a botar la información de los hijos. Tal cual pasa, si se dan cuenta de eso, pues la persona claramente dice, aquí fue. Lo mismo si es una persona pública, ejemplo, un abogado público muy conocido o un actor muy conocido, pues lo primero que van a hacer es empezar a perfilar y ver al que le gusta. Y si ven que en el celular él maneja todo el tema de su correo electrónico de la empresa, sus cuentas bancarias y todo, pues ¿qué es lo más lógico que tú vas a hacer? Tratar de entrar a ver cuál es la clave, si tiene un doble factor de autenticación, si le quieren robar un celular, ¿sí? Entonces ahí tú empiezas a encadenar. Por ejemplo, te pongo un claro y sencillo ejemplo. Si tú tienes un iPhone 11, un iPhone 12, ellos se desbloquean con la parte de reconocimiento facial, pero tienen un doble factor de autenticación que es el tema de un PIN, ¿sí? Si tú vas por la calle y ahora en pandemia tienes el tapabocas, pues tú no te lo vas a quitar, o si estás en un sitio público, pues vas a ingresar la clave. Y si te tienen perfilado y quieren hacer eso, pues te van a vigilar cuál es la clave. Entonces son todos esos temas que se van encadenando que para mí no es una herramienta, sino el tema de toda la inteligencia que hace un ciberdelincuente para llegar al tema de obtener toda la información. Era como el aporte que quería. Y algo interesante, porque los ejemplos que das es mucho en el tema de ingeniería social, de estar presente, de estar físico. En el tiempo que estamos viviendo es todo remoto, pero yo veo que OSINT, de todas maneras, ese tema de encontrar inteligencia, no es afectado por si no está remoto, virtual o está presente. El OSINT sigue siendo ahí disponible porque hay muchas herramientas. Entonces, o sea, todo eso, la pregunta que te quería hacer es, para convertirse uno, primero, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuál es el primer paso para uno comenzar a ver qué herramientas comenzar a utilizar? Tú dijiste al principio que habían gratuitas, habían unas por costo. Nada, pues lo primero y lo que yo siempre digo, y como empecé yo, por decirlo de alguna manera, es saber tú qué quieres obtener. No es voy a irme a un lago a pescar y lo que me salga, sino que si quiero ir a pescar, no sé, X pescado, pues X pescado es el que quiero sacar. Entonces es saber primero tú qué quieres, tú qué vas a buscar, sobre qué vas a enfatizar en los si es un tema de, por ejemplo, para hacer un perfilamiento y un tema de ingeniería social, o si es porque estás buscándole a una persona que se le robaron la información y necesitas hacer un tema forense. Entonces es saber qué vas a buscar. Segundo, pues validar qué herramientas te arrojan información que tú veas. Yo siempre digo, uno no se tiene que quedar con una sola cosa. Si tú puedes buscar en 3 fuentes o hacer 3 pruebas diferentes, es mejor porque te va a dar, o sea, la certeza de lo que obtienes es más alta validando que sea lo mismo o validando que pueda obtenerse. Entonces, digamos, y estudiar y cogerle pasión, digamos que este tema de OSINT, de ciberinteligencia, de inteligencia como tal, es de gusto. Si a ti te gusta, tú vas a buscar en temas de estudio todo y te vas a querer fortalecer y saber entender. Y número 1, empezar a tú a decir, bueno, empiezo por mí, que fue lo que tú hiciste, voy a buscar a ver qué hay de mí, es lo primero. Y segundo, ya empezar entonces, oiga, yo tengo privado, oiga, yo subo información, oiga, y empezar como a conocer todo ese tema y todo lo que tiene el tema de OSINT, que va, lo que decía Germán, es el hijo del tema de inteligencia y es el papá del tema forense, por decirlo de alguna manera. El tema de OSINT es muy
es muy potente. La verdad es muy importante. Yo lo he vivido. Hace 2 años tuvimos un taller con Joe Gray, que lo traje de Estados Unidos para dar unas clases de OSINT allá específicamente. Y algo que necesitaba necesitaba el correo electrónico del embajador de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, que entraba a la página web de la embajada de Estados Unidos y no aparecía ningún correo electrónico. Y me conecté con unos amigos míos acá en el tema de OSINT y en 5 minutos me llegaron todos los correos electrónicos de todas las personas que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Colombia. Es poderoso. La gente, ¿Y sabes qué pasa, Edgar? Que hay muchos profesionales de ciberseguridad. Mira, yo, por ejemplo, he conocido profesionales aquí en Latinoamérica. Hay algunos que ni siquiera les gusta que le proyecten la foto. Y no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial. Hay, por ejemplo, digamos, un profesional de ciberseguridad que se llama Michael Basel, que fue uno de los asesores de la serie Mr. Robot. Michael Basel, tú pones en Google y tú no vas a encontrar ni siquiera la foto de Michael, tan sencillo, porque ellos mismos han creado como esa cultura de no aparecer cuando hacen entrevistas, entonces aparecen con la cámara bloqueada, no ponen fotografías. En Latinoamérica, por ejemplo, hay un argentino colombiano acá que ustedes lo pueden encontrar en Twitter como Pibe Geek, por ejemplo. Pibe Geek es una persona que trabaja temas de seguridad y de cripto. Entonces el hombre siempre dice que no le gusta de pronto aparecer en temas de las entrevistas de ciberseguridad. Entonces hay gente que realmente tiene una cultura de no crear cuentas, correos electrónicos como cortamedidas, si lo podemos decir de alguna forma. No es fácil, porque pues también hay que tener en cuenta y es, por un lado, listo, uno quiere de pronto ser alguien o no quiere ser nadie. ¿Cómo hace uno para equilibrar también la vida personal? Y de pronto, porque yo siempre digo eso, uno tiene que estar en LinkedIn para que lo contacten, porque si no está en LinkedIn, pues ¿cómo vende? Entonces también es un tema bien se tiene que abrir, exacto. Exactamente. Es que ahí hay un debate que lo conecto con una palabra tuya, Germán, y es, yo creo que nosotros tenemos que empezar a aprender, y también lo voy a hacer como pregunta, a tener un sentido de la ética, no solo de que las empresas sepan cómo usar la información, sino nosotros, nuestro sentido ético de qué información queremos subir y hasta dónde. Como cualquier modelo de gestión de riesgos, la tolerancia se va a convertir en una variable significativamente importante. Pero entonces la pregunta podría ser ¿sí pueden existir esos linderos entre no ser exagerado en volverme un fantasma digital, ¿sí? Y con un propósito de querer ser público? O sea, ¿cuál puede ser como esa línea, si es que pudiese dibujarse una línea, cuál puede ser ese punto de equilibrio? Es que yo lo veo de dos formas, ¿no? Yo lo veo un tema también, digamos, desde el tema técnico, que lógicamente puede haber, como te digo, te pongo el ejemplo de Michael Basel, que vale hasta la pena estudiarlo, porque es una persona que ayuda en Estados Unidos a los famosos a desaparecer la información cuando aparece. Entonces él empieza mucho con tema de Google Hacking, porque de alguna forma Google Hacking también, y a la pregunta que hacías de ahorita, Manuela, es ¿por dónde empezar? Yo creo que primero con Google Hacking. Entonces muchas veces ese tipo de personas le dicen a uno, listo, domine Google Hacking todo lo que uno puede encontrar en una persona. Segundo, hay muchas medidas técnicas. Entonces, lógicamente, hay temas también de temas de utilizar VPNs, temas de utilizar temas de correos electrónicos. Por ejemplo, están del tema de Proton Mail, por ejemplo. Entonces, hay gente que también, yo conocí profesionales de ciberseguridad que, por ejemplo, no utilizan Gmail porque dicen, no, Gmail nos hace un rastro del gobierno de Estados Unidos, o no utilizo Facebook por esto. Entonces, creo que también puede haber un tema cultural, un tema técnico también, de utilizar, digamos, una gran cantidad de herramientas para proteger la información, desconectarse, que no es sencillo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy metiendo mucho en el mundo cripto, de criptomonedas, y por ejemplo hay una práctica precisamente que me la paso mirando mucho, que es la Nano Ledger, como para almacenar temas de las criptomonedas. Entonces mucha gente la almacena directamente desde físico, desde cualquier aplicación o una exchange como tal. Pero si uno ya quiere más seguridad, pues almacénela uno en su USB o en su Nano. Entonces, lógicamente implica también investigar y mirar. Y entonces esos temas técnicos muchas veces para la persona del común no son tan sencillos de entenderlo. Entonces también se vuelve como también, ¿qué pasa? ¿Queremos simplicidad o queremos seguridad al 100%? ¿Tienen que ser excluyentes? Es lo que es el problema que yo la verdad creo que exactamente, en el canon creo que no deberían ser excluyentes. La simplicidad y la seguridad pueden ir de la mano. Pero tú, ¿cómo le llegas a una persona a explicarle, decirle, oiga, utilice esto, utilice una VPN, conecte ese VPN para todo el mundo,
no utilice Gmail, utilice ProtonMail a una empresa. Entonces, de pronto, culturalmente, no es tan sencillo vender, digamos, esa idea de una seguridad, de un tema, como tú dices, de ser el fantasma 100%, ¿no? Que no es sencillo, porque tú tienes que trabajar, conocerte, estar en LinkedIn para que te ofrezcan mejores trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se vuelve el punto, digamos, de ese punto de equilibrio, donde yo creo que tú tienes que mirar, o sacrificas 100% la seguridad, o creas una estrategia, porque muchas de estas personas que son fantasmas de ciberseguridad, que tú los miras a nivel mundial, que son, pues lógicamente también lo utilizan como una estrategia de marketing, ¿no? En algunos Obvio. casos, ¿no? Michael Basel, por ejemplo, Michael Basel tiene varios libros, tiene un libro que se llama Privacidad Extrema, y yo leo el hombre, y él tiene, por ejemplo, acá lo tengo precisamente, y el hombre en este libro, que se lo recomiendo, se llama Privacidad Extrema, el hombre dice, mire, te da una gran cantidad de herramientas, hasta técnicas de VPNs, para que tú te conectes de forma más segura. Lo que pasa es que seguridad hoy en día no hay, ¿no? Si no tienes tú que de alguna forma también crear una cultura, porque la única forma, digamos, de estar seguro hoy en día es prácticamente ser una montaña desconectada. Del resto, tú siempre vas a tener a alguien que captura tus datos. Yo siempre digo algo, y es, uno se puede proteger, pero vaya uno de pronto a una empresa y te van a pedir a ti los datos personales, la cédula, la identificación. Entonces, tú por más que quieras protegerte, vas a tener que entregar datos, así sea para entrar a un edificio. Entonces, 100%, 100%. entonces aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde sea. Entonces, es un tema muy difícil de manejar, ¿no? Entonces también ahí también, o muchas veces también entra el tema de los nativos digitales. Les cuento algo que ha pasado, por ejemplo, acá cerca de Bogotá, hay un sitio en Chocontá, que es una granja de personas que trabajan en el campo, y mucha gente se desconecta también. Entonces yo me he dado cuenta que también hay personas que también hoy en día están utilizando el tema de desconexión total, no tanto por los riesgos que implica ciberseguridad, sino por el tema Exacto, la salud mental. de Porque, pues, salud mental, exactamente. sí, Entonces, porque es que eso es un ejercicio de salud mental, de hecho. entonces yo creo que, como te digo, es un tema que da para muchos aspectos, pero lo importante, como le decía Manuela, es qué riesgo asumo yo y cómo estoy dispuesto a afrontarlo, ¿no? Y eso siempre el riesgo-beneficio, exacto. Eso Exactamente. siempre está hecho. Una pregunta de Nelfo Triana. Entonces, ¿cómo carajo nos protegemos? ¿Y cómo nos autohackeamos? Yo ahí quiero como, antes de que me ganen la palabra, Dale, no, dale. yo ahí quiero hablar una cosita, y es que Germán lo mencionaba. Por ejemplo, ahora con todo lo que se vienen de las políticas de WhatsApp, ¿tú cómo le dices a un 99% de población que ya WhatsApp, por ejemplo, no va a ser seguro, sino que pasen a Telegram cuando llevan un X número de años manejando WhatsApp? ¿Sí? Entonces es lo mismo que vemos de, tú como le dices a una persona, no utilices redes sociales, no utilices nada, no subas nada, cuando la persona, por ejemplo, entra a una empresa y se lo piden. O sea, le piden el tema de cédula, le piden el número de correo electrónico, con quién vive, dónde vive, que son datos igual personales y sensibles, que ok, se los está dando a la empresa, pero igual en algún momento tú tienes que pasar ese tipo de información. Lo mismo en WhatsApp, tú siempre vas, o en la mayor fuente de conexión siempre va a ser una red social como WhatsApp, ¿sí? Entonces es tomar el riesgo de no soy público o soy público, pero si soy público, ¿qué puedo hacer para no, entre comillas, ser hackeado, por decirlo de alguna manera? Número uno, por ejemplo, saber tú qué publicas. O sea, es el hecho de que era lo que yo te decía anteriormente. Si tú vas a publicar una selfie, por ejemplo, y atrás está la dirección de tu casa y pones que estás en tal lado, pues ya va a ser mucho más sencillo buscarte. Si subes una foto que tiene los metadatos activos, que son los datos dentro de los datos, son los metadatos, y están las coordenadas, descargan tu foto y por medio de Google Maps dan con las coordenadas de ubicación tuya. Si aceptas a X y Y Mundo en tus redes sociales y tienes pública tu red social, pues también pueden ver todo lo que eres tú o haces tú. Entonces es minimizar un poco el riesgo de esa manera. Es no subir fotos de, por ejemplo, el computador, no subir las contraseñas o los correos electrónicos personales en X cuentas. Es todo ese tipo de forma que se puede minimizar un poco el riesgo, pero igual el riesgo siempre va a estar. Está en temas de nosotros cómo hacerlo, pero pues claramente ser anónimos no es, por decirlo de alguna manera, para mí una buena estrategia, por lo que decían anteriormente. O sea, LinkedIn, por ejemplo, es una red social que el 99% de personas lo tienen, porque es una red laboral, por decirlo de alguna manera.
Entonces entras tú ahí al debate de ¿lo tengo o no lo tengo? Ok, lo tengo, listo, que no debo tener tanto. Entonces por eso vuelvo y digo, el documental de Nada es Privado y otro documental que se llama No te metas con los gatos. Ese Buenísimo. estuvo bueno. Ese Sí. estuvo bueno. Muy Yo bueno. me lo he visto Ahí tú, casi todo, exacto. Sí. tú ahí entiendes un poco de qué pueden hacer con, por ejemplo, una foto, con algo tan básico como es una foto. Entonces tú ya entras ahí a empalmar un poco y es otro tema que me sonó mucho en una conferencia. Si hacen simulacros de un terremoto, ¿por qué no hacen simulacros de, ok, te robaron la información, ¿qué va a pasar? Ok, nos hackearon, qué puede pasar? Nos robaron la base de datos de la empresa, se paró el negocio, se llamaron a nuestros clientes. Entonces, todo ese tipo de cosas pienso yo que es interesante y auto Ah, hackeable para nosotros. y mira que yo siempre digo, lo decimos en Cloud Seguro, con lo que dijo Manuela, uno tiene que pensar que en algún momento, por más que uno se proteja, por más que uno utilice VPN, no que tape la cámara, de algún momento uno lo pueden hackear a cualquier persona, inclusive a los profesionales de ciberseguridad. Porque miren, ahí lo que yo aprendí ahorita, sobre todo en Cloud Security, es que cuando uno mira a los delincuentes informáticos no le importa si el OSINT es parte del ciclo de la inteligencia o Así si es. el delincuente informático, yo siempre digo una palabra, es un gamín, es un muchacho que aprendió que ni siquiera es ingeniero de sistemas, sino que el hombre sabe cómo buscar información, que es autodidacta, que no duerme, que trasnocha poniendo un reto, entonces se le mete una persona o una empresa tarde o temprano. Y eso es una realidad. Entonces muchas veces, ¿no? Y eso también lo vimos en el día a día, a uno le dicen a uno cómo bloquearse, utilice eso, políticas de seguridad de la información, pero llega este señor, o este gamín, por así llamarlo, y te manda un ransomware y te En bloquea grosero. te cifra las políticas de seguridad de la información. Entonces se queda todo en el papel. Entonces estamos también, digamos, y enfrentando, y siempre le digo algo yo siempre le digo a la gente de Cloud Seguro, es hoy en día uno tiene que pensar como ciberdelincuente, como un delincuente, para entender muchas cosas. Porque muchas veces nosotros somos más metódicos, los de seguridad, entonces entendemos ISO 27001, política de seguridad de la información, o sí, cuando muchas veces a lo que nos enfrentamos en el día a día en el tema de riesgo son personas que de alguna forma no son éticas. Entonces que para ellos quieren llegar a Edgar Rojas, tarde o temprano van a llegar a Edgar Van a Rojas. llegar. Sí, de nuevo, pero Nelfo, yo no creo que le respondimos la pregunta a Nelfo de cómo protegernos y cómo autohackearnos. La respuesta yo creo, yo humildemente, yo creo que ya no debe ser no suban sus fotos o cosas así, porque eso es lo Sí, mismo que hemos estado diciendo durante desde muchos hace 20 años años. y eso no funciona. Y eso no Entonces, ¿qué más? funciona. ¿Qué más? ¿Hay algo ya que puede hacer? Mira, Básicamente es cómo para mí, disculpa, para mí yo creo que la mejor manera es aprender más que Google, sino otras herramientas que Manuela nos puede mencionar, y aprender cómo utilizar eso. Nosotros, no que todos esperemos que todo el mundo lo haga, pero nosotros sí como profesionales en ciberseguridad, si queremos estar bien y nuestra familia bien, aprender a utilizar esas herramientas que son en este momento yo creo que lo último en el mundo, y aprender cómo utilizarlas para ver cómo nos autohackeamos, porque así es cuando nos vamos a dar cuentas qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por dónde vienen los peligros. ¿Tú qué opinas, Manuela? Bueno, pues digamos que el tema de Google Hacking que tú empezaste ayer es un tema eh, principal, que es validar qué información mía hay pública. Toda. Google Hacking es un mundo grande donde es manejar comandos por medio de Google para obtener toda la información referente a una persona o una empresa. Pero pues claramente el tema de no subir fotos y eso no, pero tú sí puedes ayudar a mitigar y bajar un poco el riesgo. Si tú no subes una foto con tu ubicación o no tienes a todo el mundo o no tienes tu perfil público, pues puedes disminuir un poco, porque el tema de perfilamiento en redes sociales se da mucho por lo que suben en fotos. Los gustos, si ven que a ti te gusta el golf, pues porque subes 10 fotos diarias del golf, pues claramente te van a llegar psicológicamente con temas de golf. Entonces es como eso, pero digamos que hay muchas formas en las que tú puedes asegurarte. Yo pienso que es la más importante, más que manejar una herramienta, es entrar en temas de sensibilización. Personalmente, empezar a mirar qué tipos de ataques hay de ingeniería social, saber, conocer qué es el phishing, qué es el vishing, qué es el smishing, qué tipos de malware hay, cómo se puede meter un malware en el equipo. Si, por ejemplo, entras a una plataforma que no sea legítima a descargar un programa, puedes descargar un virus. Entonces es entrar a conocer un poco más
de ese tema. Si tú te quieres auto-hackear, técnicas de Google Hacking, busca herramientas, por ejemplo, para buscar personas, entonces herramientas para saber desde Instagram si estás libre. Por ejemplo, si tienes Twitter, hay una plataforma que es una herramienta que Germán mencionó hace un tiempo, que es Infolic. Él te dice qué ubicación hay si tú has subido una foto, o sea, si tienen esos metadatos, qué usuarios tú sigues, con quién interactúas tú en Twitter, te da mucha información si tú te quieres, pues, auto-hackear. Pero yo diría que protegernos, para mí la palabra principal es el tema de sensibilizar. Es empezar con nosotros. Y sabes también, yo diría una palabra rápida, ciberseguro. Hoy en día en Europa y en Estados Unidos, y bueno, en Colombia también, en Latinoamérica, el ciberseguro sirve mucho y eso ya se está vendiendo para personas naturales y empresas, porque de alguna forma también ya es una forma de mitigar, cuando ya definitivamente uno se autohackeó y definitivamente ya no pudo, pues también el ciberseguro le ayuda uno también a mitigar un poco que algo le pueda pasar, porque pues ya la compañía de seguros si te pasa algo, pues te puede dar de pronto esa prima de compensación por lo que te pase, ¿no? Sin embargo, yo lo que no sé, ahí sí sería para investigar, porque no sé si hoy ya hay ciberseguros para individuos, para organizaciones, claramente. ¿Sí? En Europa hay varios. En Europa muchas Porque veces, no he digamos... visto todavía la figura de un ciberseguro para personas. ¿Sí? Ese es el próximo que viene. Porque a mí me parece, yo iba a decir, frente a lo que tú dices y frente a lo que Nelfo dice, yo creo que el punto que hay que tener en cuenta de Manuela es el punto en donde están trabajando muchos gobiernos, lo que está haciendo Europa muy fuerte con educar a la población del común. Es claramente el horizonte y el foco de trabajo que se tiene que realizar. Pueden existir, yo ahorita entré por pura casualidad y entré a los Sim Framework. ¿A qué horas una persona del común va a poder leerse todo? No van lo a va a poder. hacer. Entonces, eso no va a pasar. Entonces, decirle, por no, eso mira, lo que dijo Manuela, por eso, concientización, educar a sensibilización es las muy personas importante. es, creo que, la clave fundamental. Así, lo que sucede es que nosotros, aunque esto puede ser otro tema de discusión, creemos que es que la educación tiene un punto final. La educación no tiene un punto final, es como el aprendizaje. Usted no encuentra un punto final en el aprendizaje. Entonces, en estos temas tampoco. Hay una pregunta aquí de John Selly que es pero muy interesante, porque todo se basa en la información, como dijo Manuela, es buscar por todos lados y buscar información. Bueno, entonces el tema del derecho al olvido. O sea, supuestamente, derecho al olvido, tienen que borrar todo lo que tengan acerca de mí en todo su área. Es fácil decirlo, no es más que fácil, hacerlo. Pero no es fácil de aplicar. hacerlo. Pero ¿Sí? entonces digo, eso es una buena pregunta. O sea, Nosotros, por ejemplo, hace unos años logramos aquí en Colombia la primera decisión que la Superintendencia de Industria y Comercio bloqueara o hiciera bajar del aire una página web por temas de derecho al olvido, por una persona que le publicaba información. A los 3 meses, lo que hicieron fue cambiar el dominio y seguir publicando la información. ¿Qué implicaba eso? Volver a un tema jurídico. El tema del derecho al olvido ha cambiado mucho y muy rápido. Empezó por una demanda hace unos años del español Mario Costeja, que hizo que los bloqueadores, los buscadores tuvieran que incorporar unos formularios para borrar información. Entonces, eso se aplica mucho en Europa, sobre todo en España, donde uno puede entrar y entonces dice, Andrés Almanza, encontré tal información, por favor, entra directamente al formulario y en el formulario entonces Google le dice a uno, definitivamente si esto atenta contra su buen nombre. En Latinoamérica, lamentablemente, y en Estados Unidos, ese formulario no lo tienen activado los buscadores, porque pues de alguna forma los buscadores lo que hicieron fue como aplicar solamente la legislación en ciertos países y en otros no. Entonces el concepto como tal de derecho al olvido aplica muy fuertemente en España, en Europa, en todos estos países de la Unión Europea, donde sí se vuelve una obligación para los buscadores. En otros países, digamos, uno puede entrar con un tema de tutela, con tema también de temas legales, pero no es tan fuerte, por lo tanto podemos decir que no se está aplicando. Y aparte pasa algo también, y es que utilizaron el tema del derecho al olvido, también lo empezó a utilizar mucho político, mucho personaje que de pronto quería que le borraran información de Google, porque de pronto las condenas, entonces también lo utilizaban de mala forma, ¿no? Entonces se aplica, pero pues no es una herramienta que tenga tanta fuerza en la actualidad, por lo que les comentaba. Ok. Manuela, entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros para autoaprender cómo convertirse en un experto en OSINT?
Ok, bueno, pues digamos que en temas generales, haciendo que eso, ¿cómo lo va a aprender alguien? El tema de los OSINT Framework es un gran acercamiento. Google Hacking es un gran acercamiento. Empezar por nosotros mismos el tema de búsqueda hacia nosotros, empezar por nosotros mismos el tema de conciencia para sí mismo empezar a aplicar, porque ahí sí vale el dicho de, pues primero, se me olvidó cómo es bueno, o sea, primero probar en nosotros para ver si en nosotros funciona. Si en nosotros funciona, quiere decir que aprendimos para poderlo implementar de otra forma. Yo ahí complemento con Germán que decía que una persona, un ciberdelincuente, no es un ingeniero de sistemas, sino un gamín. Yo lo complemento con que no es solo un gamín, también puede ser un empleado tóxico, un novio tóxico, Exacto. que le entró la curiosidad porque quiere ver con quién habla su pareja, o una empresa quiere ver, un empleado lo echaron y quedó en malos términos con la empresa y quiere, mejor dicho, volverlos una nada. Eso también aplica. Unas personas tóxicas que quieran hacerlo. Incluso hace un tiempo largo en una charla que dimos, que creo que Andrés estuvo, de mujeres en ciberseguridad, hablábamos de el top 10 de las mujeres en ciberseguridad más pro, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, y una de ellas era una Playboy que su expareja le publicó fotos de manera pública y, mejor dicho, pues fue el escándalo, y ella empezó a empapelarse del tema y empezó a buscarse ella misma a ver qué información de ella había pública y a obtener toda la información para poder hacer pues un tema legal. Entonces, yo creo que para empezar hay muchas herramientas, pero empecemos a probar en nosotros mismos y a sensibilizarnos para sí mismos ya empezar a aplicar. El que predica, aplica, dicen por ahí. Si yo digo una cosa, pues yo también la tengo que aplicar. Tengo que hacerlo, exacto. Si yo quiero hacer pruebas de ingeniería social, antes que saber cómo hacerlas, tengo que saber qué son y a quiénes podrían dirigirse y por dónde se podrían dirigir, por ejemplo. Okay. Entonces yo digo más que eso. Hay muchas herramientas, sí, pero yo empezaría con temas de Google Hacking. El OSINT Framework es un gran acercamiento, saber un poco sobre OSINT, tienes que saber sobre OSINT, sobre inteligencia. Y sobre OSINT entra a YouTube y ahí encuentra, Sí, hay mucho. Muchos recursos. Pero el reto también, como les digo, para que tenemos que mirarlo, y es que el profesional de ciberseguridad, lo hay que hay muchos cursos, pero entender un poco el tema de inteligencia. Cuando uno empieza a mirar el tema de inteligencia, por ejemplo, yo siempre recomiendo leerse ese libro de inteligencia estratégica. Hay certificaciones ahí lo compartí, buenas. por cierto. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque ese libro muestra un poco el tema del concepto de inteligencia de forma distinta. Por ejemplo, ahí también yo veo que preguntan de qué certificaciones. Por ejemplo, SANS tiene una certificación de OSINT que es costosa. Sí, pero eso tiene que decir, Sí. ¿quién se va a meter a SANS? Yo no me meto a SANS, yo claro. no tengo $10,000 para eso. Exactamente, pero es una certificación que, digamos, también Cybrary también, por ejemplo, tiene... Cybrary tiene unas interesantes. OSINT también buena, yo la hice. Es un curso muy corto, dura como 40 minutos o un poquito menos. Y hay una que me gusta mucho que les recomiendo, que es de Ciberpatrulla, de un profesional español, que se llama, tiene un curso de Ciberpatrulla. Él tiene un curso y también un libro muy bueno, también en español de todo esto. También el de Michael Basel también tiene un curso que vale como $600. ¿Y cuándo va a ser, Manuela, el curso? Nosotros tenemos un curso con OSINT. ¿Cuándo vas a hacer el tuyo para que todos...? Estoy a nada, pero incluso te iba a decir algo que es, si a ti te gusta un tema o quieres empezar en ese tema, lo principal que debes hacer es empezar a rodearte de personas que hablan y saben del tema, porque siempre van a publicar un documental sobre el tema, siempre van a publicar cursos gratuitos, van a hacer temas, si está en YouTube, va a subir videos relacionados al tema, que eso también te enriquece. Hay muchos cursos que, aunque no son gratuitos, pues claramente toca pagar. Hay unos que son de un costo elevado y ahí es donde uno dice, uy, pero es que pega directamente en el bolsillo. Claro. Si quieres aprender cuesta. Exacto. Eso es así de sencillo. Eso me gusta, va a tener una camisa. Aprender cuesta. Aprender cuesta. Sí, claro. Y nosotros, Edgar, tenemos un curso que es Auditoría Interna 27001, OSINT y privacidad. Y eso lo hicimos hace como 3 años. No hemos vuelto a hacerlo virtual este año. Creo que ahorita en junio vamos a sacar la otra versión y le poníamos 16 horas de OSINT. Y a la gente le gustaba mucho porque lo mezclábamos con el de Interno 27001 y el de privacidad. Y te lo voy a compartir luego más adelante cuando ya saquemos la nueva versión del curso. Excelente. Aquí la última pregunta y aquí ya nos vamos, pero eso para pensarlo. OSINT y Machine Learning. Hasta luego, papá. Hoy precisamente salía algo y es
en muchos temas de inteligencia en Francia están utilizando algoritmos para anticiparse a tipos de ataques. ¿Cuál es el problema? Recordemos que en el ciclo de los OSINT hay un tema que es la validación. Y cuando uno utiliza temas de inteligencia puede pasar algo y es que bote temas que no sean ciertos, temas que no sean comprobables, por lo tanto pueden romper ese ciclo de inteligencia. Pues muy bueno, lógicamente se puede adelantar. Hay que comenzar. Pero también podemos llegar a un punto que ese algoritmo, esa inteligencia artificial diga, Germán Realpe tal cosa, es un terrorista, cuando de pronto no es un terrorista. ¿Sí me entienden? Entonces la validación, por eso el papel del analista no se lo puede saltar en ese punto. Listo. Bueno, lo dejamos ahí, se nos acabó el tiempo. Sí. De verdad fue espectacular. Manuela, la próxima vez quieres hablar, comienza a gritar, levanta la mano. Sí, claro. Exacto, pido la palabra. Pero muy buena la información. Muchas gracias, Germán. A ustedes, muchas gracias a todos. Edgar, Andrés, Manu. Bendiciones. Y por favor, regístrense a tacticaledge.co. Regístrense. Necesitamos que se registren y nos acompañen. Va a estar muy bueno. Ahí estaremos todos. Muchas graas. Ahí estaremos. Pues. Hasta luego. Hasta luego.